lectura, Salmos capítulo 24, y como ya lo mencioné, los versículos más conocidos de este capítulo, sin duda alguna, son el versículo 1 y el versículo 4. Y el versículo 4, como ustedes notaron, de ahí sale este corito que acabamos de cantar: Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? De manos limpias, un corazón puro, etc. Entonces esa es la razón por la cual es conocido el versículo 4, mayormente aquí en México, por el corito que existe, ¿no? Pero nuevamente, abran sus Biblias ahí. Le voy a dar lectura, me pueden seguir con su vista y ahorita comenzamos. Salmos capítulo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Bien, el tema que le he puesto realmente es, normalmente no pongo temas a mis sermones por lo general, pero le puse la adoración a Dios por quien Él es, por la posición que nos ofrece y por lo que hará como rey. Ahora, este tercer punto, lo que hará como rey, lo veremos el próximo miércoles. Entonces, es algo muy extraño que nada más dé un sermón de 2 puntos. Por lo general siempre hago algo de 3, 5 o 7 puntos, pero el día de hoy, muy raro, voy a dar un sermón de 2 puntos. Entonces los puntos que voy a dar es la adoración a Dios por quien Él es y la adoración a Dios por la posición que nos ofrece. Otra vez, la adoración a Dios por quien Él es y la segunda parte por la posición que Él nos ofrece. El tercer punto, como lo menciono, lo veremos la semana que entra, que será la adoración a Dios por lo que hará como rey. La adoración a Dios por lo que hará como rey. Muy bien, este salmo nos habla del reinado eterno de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente esto lo vamos a ver, como menciono, la semana que entra, y es el punto principal de todo el capítulo, lo que Dios hará en su reinado como rey, cuando Él un rey perpetuo. Bien, y podemos entenderlo porque Dios cumple sus promesas, y Él sí le dijo a David que Él tendría un trono sempiterno, un trono para siempre, y eso sabemos que sucederá con nuestro Señor Jesucristo, quien es la semilla de David, el león de la tribu de Judá. Bien, al leer el capítulo observamos su relación con el sacerdocio. Recuerden, en el capítulo 23 lo que vimos es la providencia de Dios, el cuidado de nuestro Señor Dios, básicamente como nuestro pastor, es decir, su trabajo como sumo sacerdote en la actualidad, en los cielos, en el tabernáculo celestial. Entonces vemos en el versículo 24, en el capítulo 24, en cierta forma, una extensión de esta idea, no de pastor, pero de sumo sacerdote. Nadie podía entrar al lugar santo, nadie podía entrar al lugar santo más que el sumo sacerdote una sola vez por año en el día de la expiación. Si ustedes recuerdan, los israelitas tenían que ser expiados cada año, es decir, sus pecados como nación tenían que ser perdonados año tras año tras año, y sacrificio se tenía que llevar a cabo. Este sacrificio era hecho por el sumo sacerdote, quien entraba al lugar santo, y nada más él, una vez por año, y llevaba el sacrificio y agarraba la sangre y la ponía sobre el propiciatorio, que es básicamente la tapadera del arca del convenio, y él tenía que hacer, previo a entrar, él tenía que purificarse a él mismo, entonces él no podía entrar al santuario sin haberse purificado.
él tenía que haber hecho expiación por sus propios pecados previo a entrar al lugar santo. Si él no hacía expiación o sacrificio por sus propios pecados, él ciertamente moriría. De hecho, la ley, la cultura de ellos era que ese día de expiación le amarraban una cadena o una soga al pie del sacerdote, y tenía unas campanitas en las faldas de su vestuario, de su atuendo. Entonces, mientras los sacerdotes alcanzaban, los otros sacerdotes, porque recuerden, eran muchos sacerdotes, pero este era el sumo, los otros sacerdotes, mientras podían escuchar esas campanitas hacer ruido adentro del lugar santo, sabían que estaba bien. Pero cuando dejaban de sonar las campanitas, esto posiblemente es porque Dios mató al sacerdote, al gran sumo sacerdote, porque hubo una falta en él o no hizo una expiación correcta, o su vida estaba mal. Entonces lo tenían que sacar, y lo sacaban de la cadena que le habían amarrado al pie, a la pierna, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con el hecho de quién puede entrar al lugar santo. En el Antiguo Testamento nada más era el sumo sacerdote una sola vez por año. Pero esto está hablando del tabernáculo celestial. Recuerden, en Hebreos capítulo 8 y versículo 5 se nos dice, bueno, lo vamos a leer, todavía esto es parte de mi introducción, no he llegado ni siquiera a mi primer punto, pero vamos a irnos rápidamente a Hebreos. Hebreos capítulo 8 y versículo 5. Recuerden que el tabernáculo de Moisés, es decir, el tabernáculo en el desierto en el Antiguo Testamento, era una copia o un modelo del celestial, del cual está hablando el Salmos 24. El Salmos 24 está hablando del tabernáculo celestial, donde se encuentra literalmente hoy en día el Padre, Dios Padre, y a su diestra Dios Hijo. ¿Y quién puede entrar delante de la presencia de ellos? Esa es la pregunta de este capítulo. Pero vamos a ver el versículo 5, 8:5. Los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales. Es una sombra, una copia, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, es decir, el tabernáculo en el Antiguo Testamento, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha demostrado en el monte. En otras palabras, Moisés vio los planos, por así decirlo, del tabernáculo celestial, y él tenía que emularlos, copiarlos, y así fue como el tabernáculo de Israel en el desierto fue que se llevó a cabo, gracias a el modelo original que se encuentra en los cielos. Entonces, a este es al que se refiere el capítulo 24, al tabernáculo celestial, es decir, el cielo mismo, donde está nuestro Señor Dios, su presencia, su persona, donde está nuestro Señor Jesucristo sentado a su diestra. Muy bien, ahora, en cuestión al Salmo 24 como tal, nadie sabe con certidumbre cuándo se cantó este salmo. Es un salmo único, muy interesante, y muchos son de la opinión, aunque no lo puedo comprobar, pero sí es interesante, muchos son de la opinión que esta alabanza, este Salmo 24, se cantó en una sola ocasión. Muchos creen que se cantó, recuerden, porque todo el libro de los Salmos es eso, es un himnario. Cada salmo es un canto, es un himno, es una alabanza. Es el himnario de los hebreos, el libro de los Salmos. Entonces no podemos olvidar eso. Entonces este salmo o este canto de alabanza, muchos creen que se cantó en una sola ocasión. Ellos creen que se cantó cuando David lleva el arca del convenio de regreso a Jerusalén y es puesto en el lugar santísimo donde debe de estar puesta el arca del convenio. Es decir,
Esto se cantó en alabanza y agradecimiento en esa ocasión cuando ingresó el arca del convenio al lugar santo y al lugar santísimo. Si quieren leerlo, bueno, vamos a leerlo. Sigo en mi introducción. Segunda de Samuel. Me acordé de un profesor de la universidad. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 12 al 19. Vamos a leerlo rápidamente, 12 al 19. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David, es decir, a Jerusalén. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, repartió todo al pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Entonces se cree que esta fue la única ocasión que el Salmo 24 fue cantado, es decir, cuando el arca del convenio fue regresado nuevamente a su lugar en el tabernáculo. Pero vuelvo a repetir, yo creo que eso es especulación, porque no hay forma de saberlo realmente, aunque es interesante pensarlo de esa manera, que esta fue la ocasión que se cantó el Salmo 24. Es la postura más común de cuándo fue utilizado. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, le damos gracias por su salvación preciosa. Te pedimos, Señor, que podamos aprender acerca de su palabra en esta noche, Señor. Y, Señor, le estamos pidiendo ciertamente por la vida de nuestra hermana Diana y nuestro hermano Omar. Los amamos, los queremos, Señor, y simplemente, Señor, queremos que usted haga su voluntad en la vida de nuestra hermana y que le dé paz y fortaleza a nuestro hermano Omar. Gracias le damos por su salvación preciosa, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén. Muy bien. La primera parte, como ya lo mencioné, se llama, le puse, la adoración a Dios por ser creador, por ser poseedor y por ser soberano. Yo les mencioné que el primer punto se llama la adoración a Dios por quien Él es. La adoración a Dios por quien Él es. Entonces, en estos primeros 2 versículos, versículos 1 y 2 del capítulo 24, vamos a ver 3 aspectos de quién es Dios. Ahora, aunque sí vamos a tocar un tema de atributo soberano, por lo general cuando nosotros pensamos en quién es Dios, quién es Él en esencia, automáticamente pensamos en sus atributos, tanto sus atributos naturales como sus atributos morales, que obviamente son todos los ovnis: omnisciente, omnipotente, omnipresente, inmutable, infinito. Esos son los naturales. Obviamente los que son morales es Dios es justo, Dios es amor, Dios es soberano, y ese es el punto que se está manejando aquí. Vamos a ver su soberanía. Entonces, ¿quién es Dios? Dios es creador, Dios es poseedor y Dios es soberano. Entonces, estos primeros 2 versículos hablan acerca de esos aspectos de nuestro Señor Dios. Él como creador, Él como poseedor
y Él como soberano. Primero, vemos a nuestro Señor Dios como creador. Dice el versículo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó. Entonces, Él es creador, Él fundó la tierra. Obviamente podemos verlo desde el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y hay cientos de versículos acerca de la creación. Obviamente el mundo académico no aceptan la creación. No son creacionistas, sino que son evolucionistas. Pero hay demasiados versículos en la Biblia, y eso es lo que nosotros creemos por fe, que nuestro Señor Dios es creador. Pero no vamos a ver todos, son demasiados. Nada más vamos, obviamente ya cité Génesis 1:1. Vamos rápidamente a Isaías capítulo 45. Vamos a ver Isaías capítulo 45 y versículo 7. Dice la palabra de nuestro Señor: que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la luz, la paz, y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Él creó la luz, Él creó la oscuridad, Él creó el planeta, Él creó absolutamente todo. Vamos también a ver Isaías capítulo 66 y versículo 2. Isaías 66, 2, dice la palabra: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces Él hizo todo. Y fíjense, bueno, vamos a leerlo desde el versículo 1, 66:1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Todo lo que ellos iban a utilizar para hacer el templo era ya de Él. Absolutamente todo es de Él. Hay un versículo que dice que todo el oro del mundo es de Él. Todo el mundo es de Él y su plenitud y todo lo que en Él hay, eso es posesión. Entonces ahorita vamos a ver esos versículos, que Dios es poseedor de todas las cosas. Pero seguimos con creador. Vamos a ver un último versículo de que Él es creador. Aquí vamos al Nuevo Testamento para verlo. Efesios capítulo 3 y versículo 9. Dice la palabra de nuestro Señor: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Entonces el salmista está alabando a Dios porque Él es creador. En la segunda parte del Salmo, capítulo 24, versículo 1, dice, bueno, la primera parte, perdón, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. Todo es de Dios, absolutamente todo es de Dios. Entonces no solamente Él es creador de absolutamente todo, sino que Él es poseedor de absolutamente todo lo que hay en este lugar. Entonces todo lo que tú tienes, lamento decirte que no es tuyo, es de Dios. Si eso no te gusta, lo lamento, pero esa es la absoluta realidad. Nada de lo que tú tienes es tuyo. Si tú lo tienes es porque Dios, en su misericordia y bondad, permite que tengas o seas mayordomo de lo que es de Él. Bien, pues Él es poseedor. Vamos rápidamente, vamos a ver algunos versículos. Entonces Dios es el dueño de todo. Deuteronomio, vámonos a la segunda ley. Deuteronomio, capítulo 10 y versículo 14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. O sea, los cielos son de Él, y los cielos de los cielos son de Él, y todo lo que hay en la tierra. Eso es absolutamente todo, su plenitud. Nada de lo que hay en este planeta, ni en ningún otro,
ni fuera del espacio exterior. No hay nada que no sea suyo. Nosotros tan simplemente somos privilegiados de ser los mayordomos de lo que de Dios es. Salmos capítulo 89. Versículo 11. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Entonces ahí podemos ver la creación de Dios y la posesión de Dios. Él es posesión de todas las cosas. Salmos capítulo 50 y versículo 10. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Todo es de Dios. Entonces, el salmista está alabando a Dios porque Él es creador, y está alabando a Dios porque Él es poseedor de absolutamente todo. Y ahí en Salmos capítulo 24, versículo 1, esto también implica no solamente que Él es creador y soberano, y poseedor, sino también soberano. Todo lo que sucede en este mundo, en este planeta, todo lo que sucede es porque Él así quiere que suceda o así permite que suceda. Otra vez, todos los acontecimientos de este planeta llegan a ser porque Él así quiere que suceda o porque Él permite que suceda. Vamos a ver Mateo capítulo 10. Esto es hermoso. Mateo capítulo 10, versículos 29 al 31. Muy conocido esta porción de la Biblia. Vamos a leerlo. Mateo 10, versículo 29 al 31. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Es decir, que cualquier ave, cualquier animal que cae a tierra, cualquier hoja que se desprende del árbol, es porque así Dios lo quiso. Versículo 30. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Entonces, varón, si usted se está quedando calvo, es porque Dios está permitiendo su calvicie. ¿Okay? Nada de lo que sucede es sin la voluntad y la permisibilidad de Dios. Versículo 31. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. En otras palabras, nosotros tenemos la providencia divina. Y todo lo que nos sucede y todo lo que pasa no es más que gracias a la soberanía suya, porque Él así lo desea y Él así hace. Colosenses. Capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, que tu vida no es para ti. Tu vida es para Dios. Él te creó para Él, no para ti. Para su honra y su gloria. Pero las personas piensan que, la gente piensa mucho de sí mismo, ¿no? O sea, la gente se pone crema a sus tacos, ¿no? Y se creen. Muchos piensan que el universo gira en torno a este tipo de personas. Pero la realidad es que su creación de ella es porque
Dios así lo quiso para su honra y su gloria, no tiene nada que ver contigo. Nada en la vida tiene nada que ver contigo. Todo lo que hay es de Dios, para Dios, porque Él así lo quiso. Bueno, ¿dónde estamos leyendo? Ya me perdí. 16 y 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Eso es, nuevamente, su soberanía. Tú subsistes porque Él así quiere. Si Él no quiere que subsistas, no va a suceder. Si tú mueres mañana, es porque Él así lo quiso. Tú subsistes porque Él así lo desea. Es soberano sobre la vida, sobre la muerte, sobre toda su creación, sobre absolutamente todo. Y el salmista le agradece a Dios y alaba a Dios por estos hechos tan hermosos de quien Él es. Amén. El segundo punto en esta noche, les dije que nada más había dos. Yo lo mencioné, que es la adoración a Dios por la posición que Él nos permite tener. La adoración a Dios por la posición que Él nos permite tener. Y esto lo vamos a ver de los versículos 3 al 6. Del 3 al 6. Le voy a dar lectura rápidamente. Salmos capítulo 24, 3 al 6. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no haya elevado su alma a cosa vana ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, Selah. Esto se me hizo muy interesante. Ya lo mencioné. Solamente el sumo sacerdote una vez por año podía entrar al lugar santo para llevar a cabo el sacrificio para el pueblo, para que el pueblo de Israel fuera expiado sus pecados un año más. El sacerdote debía de lavarse y debía de hacer expiación, o sea, hacer sacrificio para él mismo antes de ingresar al lugar santo. Si él ingresaba al lugar santo, entonces él era eliminado por Dios ahorita. Vamos a verlo, Hebreos capítulo 7. Ahora, todo el libro de Hebreos tiene que ver con la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Él es mejor que los ángeles, Él es mejor y mayor que los profetas, Él es mejor y mayor que Moisés, Él es mejor y mayor que José, y mejor y mayor que Abraham, y mejor y mayor que todas estas otras personas. Pero también el libro de Hebreos nos dice que Él es mejor y mayor que cualquier sacerdocio arónico. ¿Por qué? Porque Él no tuvo que hacer expiación por Él mismo para estar en el lugar santo. A diferencia de los del sacerdocio arónico, ellos tenían que purificarse antes de entrar. Pero nuestro Señor Jesucristo es el sacerdote mayoritario y mejor, porque Él era perfecto, sin mancha, puro. Él no tuvo ningún pecado. Él no tuvo que hacer expiación por Él. No tuvo que hacer limpieza. Él murió, resucitó y fue directo al Padre, al lugar santo, a sentarse a la diestra de Él. Pero vamos a ver, Hebreos capítulo 5, versículo 3. Dice la palabra de nuestro Señor Dios: y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Aquí está hablando del sacerdote arónico, que tenía que hacer sacrificio de él para poder después entrar al tabernáculo y hacer el sacrificio por la expiación de los pecados del pueblo. Vamos a ver también Hebreos capítulo 7 y versículos 26 y 27. Hebreos 7, 26 y 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, es decir, Cristo Jesús. Entonces, a diferencia del sacerdote arónico, fíjense, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo.
Entonces Él fue el sacrificio perfecto. Él no tuvo que hacer expiación por sí mismo. Él era perfecto. Él es el único que es inocente. Pongan atención a esa palabra. Es el único que es inocente, totalmente inocente, al punto en que Él no necesitaba expiación por sí mismo. Y ese es el sumo sacerdote que nos convenía, y ese es el sumo sacerdote que tenemos, y ese es el sumo sacerdote del cual habla Salmos capítulo 23. Bien, versículo 3 dice una pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Algunas personas, yo no sé si esto necesitaría yo estudiarlo un poquito más, pero algunos comentaristas mencionan que esto es parte de la liturgia. Ahora, ¿qué es una liturgia? Por si no saben, yo tuve que buscarlo también. Ya sabía qué era, pero tuve que darle un vistazo otra vez en el diccionario. Una liturgia es un set de reglas sobre las cuales se lleva a cabo el culto. Es decir, podríamos decir, nosotros como Congregación Bautista Independiente, podríamos decir que nuestra liturgia o nuestro orden de hacer las cosas es: entran a la iglesia, cantamos un primer himno, después tenemos una oración, después cantamos un segundo himno, después tenemos la lectura bíblica, después tenemos acción de gracias, después tenemos otro himno, después levantamos las ofrendas y después de eso tenemos la predicación. Entonces el orden de hacer las cosas en el culto es una liturgia, ¿va? Entonces los hebreos, cuando ellos tenían sus diversos servicios a Dios en el templo, ellos tenían un orden para hacer las cosas, una liturgia. Entonces muchos eruditos creen que estas preguntas eran parte de la liturgia. Es decir, que el sumo sacerdote iba y se lavaba, lo lavaban, y después iba y hacía el sacrificio del animal, y cuando él ya estaba listo para entrar al lugar santo, él se paraba afuera de las puertas del lugar santo y gritaba y hacía estas preguntas. Básicamente, ¿quién es digno de entrar al lugar santo? Entonces, muchos creen que estas preguntas es parte de la liturgia que llevaba a cabo el sumo sacerdote previo a entrar al lugar santo. Nuevamente, yo no puedo asegurar eso, tendría que darle un estudio personal un poco más profundo en cuestión a si esto realmente se hacía o no. Pero bueno, como menciono, muchos comentaristas así lo creen. Las preguntas del versículo 3 en realidad no necesitan una respuesta, porque es una respuesta retórica, ya está implícita, y la respuesta es negativa. Es decir, nadie es digno para entrar al lugar santo. Nadie, absolutamente nadie, puede subir de forma limpia en su naturaleza humana al cielo. Nadie puede. Pero Dios, en su infinita gracia y misericordia, nos da la oportunidad mediante la obra de gracia de nuestro Señor Jesucristo para poder tener esa entrada al cielo, para poder tener esa entrada a la presencia de nuestro Señor Dios en el lugar santo. Solamente a través de su Hijo Jesucristo es que esto puede ser. Ahora, observemos el versículo 4. Dice el versículo 4, ¿quién puede entrar? Pues el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas,
ni jurado con engaño. Ok, el limpio de manos, es decir, el que es inocente. Pues ¿quién es inocente? Dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. Entonces nadie es inocente, todos somos culpables y todos somos pecadores, y por lo tanto es imposible que yo entre al cielo. Ni nadie más en la humanidad, porque no hay nadie que esté limpio totalmente. El único que lo fue nuestro Señor Jesucristo. Él es el único limpio y puro y santo y perfecto, que no necesitaba un sacrificio para la expiación de sus pecados porque no los tuvo. Entonces nadie es limpio de manos. Entonces, ¿cómo le hago para ir al cielo? Si nadie es justo, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Entonces, ¿cómo le hago para tener manos limpias? Bueno, si nosotros observamos el hebreo original, ahí la palabra limpio en el hebreo original es la palabra naki. La palabra naki. Y esa palabra en hebreo literalmente significa inocente. El de manos inocentes. Esto entonces está hablando de un punto doctrinal muy interesante. Este punto doctrinal se llama justificación. La palabra justificar significa ser declarado inocente. Eso es lo que la palabra justificación o justificar significa. Ser declarado inocente. Y yo no puedo ser declarado inocente por mí mismo. Yo soy pecador, pero es en Cristo Jesús que soy declarado inocente de culpa. Es por Él que la persona que ha creído en la obra redentora de Jesucristo y se ha arrepentido de sus pecados, es por Él que ellos son declarados inocentes. Entonces, esto está hablando, pues, de los redimidos. Solamente los redimidos, los que han nacido de nuevo, los que han sido declarados inocentes de culpa, a pesar de que son culpables, solamente ellos son los que tienen entrada al cielo. Y vamos a ver unos versículos de Romanos, ya cité varios, pero no le hace, los vamos a leer. Romanos capítulo 3, versículos 23 hasta el 31. 3, 23 al 31. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado, no hay justo, no hay uno. Todos pecaron, todos quedan excluidos de la gloria de Dios. Nadie puede ir a ese lugar santo. Entonces el de manos limpias no existe. Pero dice el versículo 24, 3:24 de Romanos, siendo justificados, es decir, yo puedo ser hecho o declarado justo de forma gratuita. Soy declarado inocente de forma gratuita por su gracia, es decir, un regalo que Él me dio. Entonces Él me dio un regalo. Él me está declarando inocente cuando yo no lo soy. Mediante la redención, la palabra redención significa compra. Entonces, si yo soy comprado por la muerte y sangre de nuestro Señor Jesucristo, y esto es gratuito, Él me declara inocente de las culpas que yo tengo, o de los pecados, que es en Cristo Jesús. Solamente Cristo es quien trae esto. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. No es mi justicia, es su justicia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces es su justicia, su perfección. Es por Él que los que han creído son llamados inocentes, limpios de manos. Solamente ellos son los que pueden entrar al reino de los cielos.
El versículo también nos dice, capítulo 24, versículo 4, dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. La traducción hubiese sido un poco mejor si diría, el que no ha elevado su alma a cosas falsas. A cosas falsas. Esa sería la traducción más correcta. El que no ha levantado su alma a cosas falsas. En otras palabras, esto está hablando de idolatría. Un ídolo, una estatua de la Virgencita, o la Santa Muerte, o la estatua de San Judas Tadeo, o la imagen de quien quieran ponerle, todas esas cosas son falsas. Pero la gente ha levantado su alma para con ellos, ¿no? Que la Virgencita me traiga paz y que la Virgencita me abra el cielo para estar con Dios. Entonces ellos están depositando su alma en la falsa idea de una estatua que ellos llaman virgen, o la imagen que vio Juan Diego, yo qué sé. Están depositando su alma eterna en cuestiones falsas, en idolatría. Son cosas vanas, no tienen nada de valor. Entonces, cuando ustedes canten ese himno, ese corito otra vez, el de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades. ¿Okay? Mucha gente piensa, por lo que dice el corito, sin vanidades. Yo no soy vanidoso. No, yo no soy vanidoso. No tiene nada que ver con tu vanidad. Vuelvo a repetir, tiene que ver con idolatría. El que ha depositado su alma en las manos de Dios, Hijo, y la gracia, el regalo que Él, y solamente Él puede dar, es Él que tiene entrada al lugar santo. Pero si usted es una persona que ha depositado su alma en la idea de San Juditas Tadeo, o la Virgencita, o el Buda, o Mahoma, o como quieran, y ustedes han depositado su fe en ese individuo, en esa falsa idea, entonces usted no entrará al reino de los cielos. Porque el único que puede traer vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y dijo Pablo, ciertamente yo estoy seguro que mi depósito, es decir, su alma, está asegurada en las manos de nuestro Señor Jesucristo y no hay nadie más. Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Somos hechos inocentes porque Él se hizo a sí mismo pecado por nosotros. Sacrificio más grande no pudo haber. Él lo hizo por usted y para mí, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la cláusula. Tienes que creer en Él. Tienes que entender y ser movido al arrepentimiento de tus pecados por medio del Espíritu Santo. Y depender plenamente de nuestro Señor Dios, quien es creador, poseedor y soberano de todos. O crees en Él para la salvación de tu alma, o le rechazas. No hay una tercera opción.
¿Quieres ir al cielo? Solamente por medio de la gracia de Jesucristo, para ser llamados inocentes de culpa. Vamos a orar. Señor, gracias le damos por todo lo que nos ha dado. Señor, gracias por sus ricas bendiciones que usted derrama sobre nosotros a diario. Señor, es su gracia, su misericordia. No merecemos nada. Señor, gracias porque no dependemos de nosotros mismos, sino dependemos enteramente de su persona. No hay nada que yo pueda hacer para mejorar mi vida, porque ciertamente yo soy vil. Es únicamente por medio de la justicia, su justicia, no la nuestra. Y gracias le damos, Señor, por ser creador, por ser poseedor, por ser soberano total. Y siendo soberano, usted es soberano también sobre la salvación misma, y el arrepentimiento mismo, y la fe misma, y la gracia misma, porque toda la salvación depende enteramente de usted, Señor, y no tiene nada que ver con nosotros. Gracias, Señor, por aquellos por quien usted murió, por sus escogidos. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador, se lo agradecemos absolutamente todo, Señor. Amén.